Pero muy buenas tardes, bienvenidos, los saludo, así como aparecen, se encuentra en pantalla Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio, bienvenido. Marta Olivia, un gran gusto arrancar la semana platicando contigo, con Daniela y con Jorge, y por supuesto con la audiencia. Gracias, bienvenido. Daniela Pastrana, periodista, editora de Pie de Página y directora de Diario Red en Latinoamérica, bienvenida. Hola, querida Marta Olivia, hola Jorge, hola Salvador. Estamos acá en este lunes negro, ¿verdad? Pues mira, fue jueves negro, viernes negro, lunes negro, o sea, Jorge Meléndez, bienvenido, gracias Ani. Bienvenido Jorge Meléndez, profesor, periodista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de periodistas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, Daniela y Salvador, y a la audiencia. Y en efecto, yo creo que ya estaremos negros, no solamente por el calor que tenemos, por el sol tan fuerte, sino negros en la economía durante un buen tiempo. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Así es. Jorge, no sé si pudieras bajar un poquito tu pantalla porque Sí. no te alcanzamos a ver. Ahí, a ver, ahí. Esta cosa. Ahí está. Ahí como se nos mueve un poco. Peor que Trump. Yo pensaba que era así como justo porque están las cosas tan feas que decía yo nada más quiero ver un poquito de lo que pasa en el mundo. No. Muy bien, ahí estás excelente, pero ahí te vas viendo. Sí, pero no esta cosa se... Te toca en tercer lugar, así que no te preocupes. Ahí está. Lo voy a agarrar de aquí y voy a estar ahí. Muy bien. Compañeros, pues hay muchos temas. Está el más reciente, bueno, empecemos si les parece por lo que está el Festival Axe Ceremonia, estos festivales que se hacen en el país y que desafortunadamente hacíamos un recuento de los festivales y los incidentes que han ocurrido. El que tenemos más reciente, pues es el cierre de campaña en Nuevo León. Recordemos ahí donde no fue un festival como tal, pero digo de eventos masivos de este tipo. Ahí hubo al menos 9 muertos y más de 100 heridos, pero antes también estuvo el Festival de Reggaetón en Texcoco en el 2023, una persona muerta y al menos 22 heridos, resultado de un portazo. Sin embargo, hay una coincidencia, Salvador, que hay ninguna cuestión de castigo o sentencia o detenidos, justicia en el sentido pleno en estos lugares donde hubo anomalías e irregularidades. Así es, Marta Olivia, lo más lamentable de este tipo de siniestros, de accidentes, es que no hay responsables y vemos que ocurren con frecuencia y finalmente quedan exoneradas, ya sean las empresas privadas encargadas de instalar estos escenarios o estos lugares donde colocan publicidad muchas veces, y no hay responsabilidades de estas empresas ni de las autoridades municipales o estatales responsables de estos siniestros. Perdieron la vida en esta ocasión 2 jóvenes que eran estudiantes, pero a la vez ya estaban trabajando para un medio de comunicación. Entonces veo 2 responsabilidades, una que se profundice, parece haber en las investigaciones sobre la responsabilidad de las empresas y las autoridades gubernamentales encargadas de revisar estos aparatos, estas instalaciones. Aparentemente aquí hay coincidencia entre el jefe de la alcaldía, Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y las autoridades de la Ciudad de México encargadas también en revisarlo. Aparentemente el viernes fueron a revisar estas instalaciones y eso al menos es lo que han declarado, y no estaban
puestas, la instalación que se cayó, esta la habrían puesto el sábado por parte de los organizadores. Entonces habría que profundizar cómo es posible que después de la revisión oficial en la que se da luz verde a que las cosas están en orden, tengan todavía que poner otras instalaciones aparentemente para colocar publicidad relativa al Festival Ceremonia, donde acuden muchísimos jóvenes. Yo tengo muchos familiares jóvenes que han ido a estos tipos de festivales y que pues la gente confía en que va a divertirse, que va a pasarla bien, y aquí, sin embargo, pues habrá que ver quiénes fueron los responsables de no colocar estas instalaciones de buena manera. Ahora bien, también acabamos de publicar en milenio.com que ese tipo de estructura, justo la que se desplomó, es la que ha causado históricamente una mayor cantidad de accidentes en los últimos años. Generan con el viento una especie de efecto veleta que los levanta y los tumba cuando los aires son fuertes, y estamos en temporada en la que los aires son un factor de riesgo para todo tipo de actividades al aire público. Entonces, sí debe haber investigaciones muy a fondo para responder esto, y cerraría mi comentario diciendo la otra responsabilidad. La empresa para la que trabajaban los muchachos accidentados y fallecidos, que pues parece que no tenían una relación de contrato, sino cobraban por cada generación de productos periodísticos que publicaban en las plataformas de ese medio de comunicación. Ahí debe haber, según la Ley Federal del Trabajo, pues una responsabilidad mayor por parte de la empresa, que aparentemente hasta la fecha no se ha hecho responsable de ninguna para resarcir el daño. Así es, gracias, Salvador. Y justamente tenemos una publicación de una fotógrafa ícono de este tipo de festivales, Tony Franco. Dice, y que quería yo aquí, para que la reflexión, sobre todo, Dani Pastrana, dice, no es la primera vez que lo digo públicamente, tomar fotos en conciertos es un trabajo como cualquier otro, no es un premio ni un sueño vuelto realidad. Obviamente lo hacemos porque es algo que nos apasiona, pero estar ahí implica riesgos y responsabilidades y debe ser bien remunerado. Esta es una oportunidad para reflexionar lo que pasa desde hace años y que muchos colegas tratamos de combatir. No regalen su trabajo y no acepten condiciones deplorables. No te hace mejor o peor fotógrafo conseguir una acreditación. Hay que ser más objetivos y evaluar si vale la pena ir a un evento. Dice, apenas se lo decía el otro día un compañero, si un artista me manda hasta la consola de sonido, dándome un espacio y tiempo inadecuado para realizar mi trabajo, yo mejor no voy. No tenemos que sacrificarnos. Y los medios, promotores y bandas también deben de cambiar su forma de pensar, dejar de pedir fotos gratis y evitar pensar que contratar a un fotógrafo es un gasto inútil. Bueno, habla de una serie de situaciones. Creo que me parece que esto nos habla también de la precarización, de la valoración del trabajo de estos colegas fotógrafos. Daniela. Sí, Marta Olivia. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, pues un abrazo muy fuerte a las familias y a la comunidad estudiantil, a los compañeros de Miguel Ángel Rojas y de Berenice Siles Rivera. Es muy triste ver sus imágenes ahí cuando estaban antes de que toda esta tragedia ocurriera. Es muy triste pensar en lo que han dicho algunas maestras que de pronto siempre decían, la semana pasada me pidió permiso para faltar una clase. O sea, es algo que no debió haber ocurrido y que, como bien decía ahorita Salvador, sí tendría que hacerse una investigación, porque independientemente de si el aire o no, ayer teníamos toda una discusión sobre si los términos correctos, ¿no? Si yo decía, a ver, colapsó, es que
tronó la estructura, ¿no? Se cayó, es que se cayó, era la grúa, o sea, ¿qué es lo que pasó? Y no había mucha claridad en la información sobre qué exactamente había pasado. Fue saliendo a cuentagotas. Creo que ahí hay una falta de coordinación de las autoridades, tanto de la alcaldía como del gobierno de la Ciudad de México, para poder dar una explicación certera pues en poco tiempo, ¿no? Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que pudiéramos ir como entendiendo ya un poco lo que nos decía ahora Salvador, que no había mucha claridad de qué es lo que había pasado. Lo que me parece súper, de verdad, lamentable, increíble, indignante, espantoso, es pensar que mantuvieron el evento activo mientras tenían a 2 personas muertas, ¿no? Eso creo que no es algo que debamos aceptar ni permitirnos como sociedad, porque eso nos va deshumanizando. Tú no puedes seguir bailando, brincando y festejando y bebiendo cuando tienes a 2 personas que han sido aplastadas por la caída de una estructura metálica que no se debió haber caído. Ahí tenemos que saber exactamente qué pasó y se tienen que deslindar esas responsabilidades. Entonces, me parece que esas son 2 de las cosas que creo que son muy graves. Y estaba leyendo yo una nota, un texto que me parece también importante, seguirle la pista al dueño y a la concesión. Estaba viendo un trabajo que hicieron Raúl Olmos y Lucía Vergara en Mexicanos contra la Corrupción, que ya sé que podemos, que mucha gente puede tener mucho prurito, pero yo creo que cuando la información está sustentada, no debemos actuar a priori sobre ningún medio, ¿no? Y la información parece muy sólida. Decía que el, eh, el mismo empresario que tiene la concesión del Parque Bicentenario es el accionista mayoritario de la empresa de seguridad que custodiaba la estación migratoria de Ciudad Juárez, esa que se incendió, que estaban encerrados los migrantes y que provocó la muerte de 40 migrantes centroamericanos, como ustedes recordarán, ¿no? Que es una concesión que fue otorgada en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto a esta operadora de proyectos de entretenimiento, y que el dueño, ¿no? George McPhail, ¿no? También es dueño de Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que es esa empresa que tenía a cargo esa vigilancia. Entonces, presentan ahí los contratos, hacen toda una explicación de la relación de las cosas que ha tenido esta empresa, y yo creo que hay que seguir esa pista. Yo creo que necesitamos saber exactamente si es una empresa que cumple o no, que ha cumplido, cómo se dieron esas concesiones también de la estación migratoria. Hay que recordar que una de las quejas que teníamos era por qué la seguridad está a cargo de una empresa privada, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo se dieron las concesiones, qué características tienen, qué medidas de seguridad, y en todo caso que sí haya una responsabilidad, porque efectivamente 2 casos que pueden parecer tan desconectados, resulta que sí hay una conexión y que necesitamos conocer a fondo, porque, insisto, este tipo de cosas no pueden seguirse aceptando de ese modo. Gracias, gracias Daniela Pastrana. Buena información de la que estás revelando de esta misma empresa, y lo que nos habla es que es la misma falta de seguridad, la misma forma de actuar. Respecto a este tema, ¿qué agregar, Jorge Meléndez? Por ejemplo, uno de los comentarios dice Rafael Gómez, por los 2 días el boleto estaba en 19,500 pesos y para ver a Natanael Cano. Bueno, es más o menos en lo que andan, más o menos lo que cuestan, y no es un lugar económico para ir a ver a todas estas bandas y grupos. Bueno, primero, ya no es ningún lugar económico para ir a ver a nadie. Yo fui a ver por última vez, creo, a Joaquín Sabina, y los boletos son carísimos. Pero también en todos los foros que hay, que son muchos, César Cravioto hablaba que hay 12
el fin de semana en la Ciudad de México, foros y reventones y encuentros y demás. Acordémonos que ha habido lugares en donde los muchachos no pueden salir y han muerto muchachos porque al querer salir del lugar, pues no hay salida de emergencia. Aquí fue al aire libre y la cosa estuvo peor, pero hay que leer el artículo de Julio Hernández hoy de este grupo ECO que está presidido por Diego Jiménez Labora y que fue el causante, a fin de cuentas, de la muerte de Citlali Benedice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, dos muchachos que además eran miembros de la FES Aragón. Entonces, la UNAM también tiene que salir a pedir qué pasó con esta muerte. Todos echan la bola. Se echa la bola el alcalde Mauricio Tabe en contra de la Ciudad de México. Y César Clavioto le echa la bola a Mauricio Tabe. En fin, pero lo que no se hace es que estos señores que se enriquecen con conciertos y con también protección a muchas empresas, quedan impunes y han quedado impunes durante todo el tiempo. Y yo quiero decir que esto a mí me concierne porque mi hijo es un fotógrafo de este tipo de festivales. Es muy difícil que un medio le dé el dinero que necesita a un muchacho de estos que van a los festivales, básicamente a tomar fotografías, a venderlas. Los acredita algún medio, pero venden las fotografías a ese y a otros medios. La situación de los fotógrafos en el país es peor que la de los reporteros. Yo hace años hice una investigación y había reporteros que cobraban 50 pesos por nota publicada en cada medio. Bueno, y los fotógrafos cobraban mucho menos. No podemos decir que este medio debe estar exento de responsabilidades, pero yo creo que hay que ver que vivimos en un país donde la Ley Federal del Trabajo, el trabajo de los periodistas, cuando yo estuve de presidente en la Unión de Periodistas Democráticos, logramos que fueran 3 salarios mínimos a los reporteros. En muchos medios que hay muy renombrados en la Ciudad de México, no les pagan eso. Entonces tenemos que hacer una cosa muy profunda en este tipo de cuestiones, empezando por las responsabilidades que tienen quienes organizan estos actos, que a veces son verdaderamente una tragedia, porque luego los muchachos avientan hacia arriba a algunos y algunos no los cachan bien y también hay problemas, no ha habido muertes afortunadamente, pero este tipo de actos son muy poco cuidados por las autoridades, unas a otras echan la bola y luego pues no tienen repercusiones. Y tan están desprotegidos los periodistas, y perdón porque hable de esto, a mi hijo lo corrieron de Notimex y es la hora que no le pagan lo que le debieron pagar por liquidación. Vean ustedes cómo hasta periodistas que están en algunas oficinas gubernamentales no tienen la protección debida y muchas veces estos fotógrafos, yo lo sé por él y por sus amigos, tienen que poner sus aparatos para sacar las fotos y los medios no cubren esos aparatos. Son parte del trabajo que hacen los fotógrafos. Así pues, hay tragedias por todos lados y qué bueno que Daniela Pastrana nos diga que estos señores estuvieron metidos en aquel horror
de Ciudad Juárez, y vemos que el que estuvo también metido ahí, pues sigue tan campante como responsable del Instituto Nacional de Migración. O sea, tenemos una bola de fuego por todos lados y a veces llaman semanas negras por las cuestiones económicas, pero no semanas negras por la cantidad de muertos que hay en muchos lados y por las injusticias que existen para los trabajadores de la prensa. Así es, gracias Jorge Meléndez, sobre todo por sí, sobre todo lo que vemos aquí es por parte de las autoridades esta negligencia, ojalá hoy ha dado a conocer ya la fiscal de la Ciudad de México o fiscala de la Ciudad de México, que ya están investigando y ojalá pues que no se proteja a nadie y haya castigo a los responsables. Por lo pronto, el dueño de este festival, pues ya ha desactivado sus cuentas en redes sociales sin compartir. Ya hay una declaración, sin embargo, pues en la declaración no asume ninguna responsabilidad, solamente se la pasa lamentando esta situación, donde fallecieron Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, víctimas que se encontraban en este Festival de Música del Parque Bicentenario. Y hablando precisamente de jóvenes, la semana pasada empezó pues una serie de movilizaciones y protestas de estudiantes porque han señalado a la autoridad, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha reformado un reglamento para criminalizar las manifestaciones de estudiantes organizados, una situación que dicen no sucedía desde 1945. Salvador Frausto, tu comentario. Sí, muy desafortunada, Marta Olivia, esta modificaciones al reglamento interno. Yo veo ahí tres asuntos que destacan de las demandas de los muchachos, de los estudiantes de la UNAM, que surge en la Facultad de Ciencias Políticas, pero se han ido sumando de otras facultades, de ciencias, de ingeniería, etcétera, y que va constituyendo un discurso muy interesante por parte de los estudiantes de este movimiento. Siempre hay que prestarle atención a los movimientos estudiantiles porque son, en muchas ocasiones suelen ser un reflejo de ciertas demandas que a lo mejor están viendo la comunidad más joven y que nos se está prestando atención en otros sectores de la población. Uno es el de criminalizar cuando se vandalicen edificios o instalaciones de la UNAM, pero sin ser claros, porque hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde se considera algo un acto de vandalización o un acto vandálico. Esa aclaración debe estar muy clara y no debe atentar nunca contra la libertad de expresión de los estudiantes. Lo hemos visto en las marchas feministas y en este discurso de muchos colectivas que dicen, bueno, pues más vale pintarrajear o dañar un monumento para lograr que se escuche nuestra voz que otro tipo de circunstancias. En el caso de las manifestaciones por parte de estudiantes, debe ser aclarado urgentemente y rápidamente dónde está ese límite y hasta dónde se puede considerar algo un acto vandálico para tratar de evitar ciertamente otro problema, pero que es el asunto de infiltrados muchas veces a las marchas para tratar de desacreditarlas. Eso está por un lado. Por otro lado está el tema de dar a privados la concesión de la comida que se le da a los estudiantes. Ese tema en una universidad pública pues es muy sensible y está muy fuera de lugar, sobre todo cuando los gobiernos de la 4T han profundizado en que el tema de privatizar o de dar a privados ciertas concesiones, y lo vemos ahora mismo en el caso del Ceremonia, donde el Parque
bicentenario fue una concesión a una empresa hacia finales del gobierno de Peña Nieto, pues debe ser atendido. Es decir, me parece que no es tan complicado que las autoridades del gobierno puedan atender la demanda de la comida para los estudiantes a muy buenos precios para apoyar a los estudiantes. Y tercero, un elemento político que está dentro de las demandas de los estudiantes, que es su total apoyo a las madres buscadoras y a una política de Estado para el caso de los desaparecidos. Me parece que con mucha frecuencia las manifestaciones estudiantiles tienen contenido político. Que los estudiantes se sumen a esta causa en la que están las madres buscadoras y las colectivas y los colectivos que buscan desaparecidos, va fortaleciendo una negociación que está vigente en estos momentos entre los colectivos de buscadores de desaparecidos, las madres buscadoras, la Secretaría de Gobernación. Hay una negociación para generar una ley y generar una serie de acciones políticas y de políticas públicas que apoyen este tema y que lo tomen cada vez más en serio. Me parece muy interesante, muy maduro por parte de los muchachos que estén generando un contenido político dentro de sus demandas. Como un actor social y político se están viendo estos estudiantes. Me parece que es un movimiento que hay que seguir con mucha atención porque sus demandas suenan muy articuladas y va creciendo de manera responsable y va creciendo de manera interesante este movimiento estudiantil. Gracias, Salvador Frausto. Y precisamente Daniela Pastrana, uno de los, digamos, lo más polémico dentro de esta, que ha motivado las movilizaciones, es el cambio al artículo 15 del reglamento del Tribunal Universitario, el cual señala que van a suspender o expulsar a alumnos y académicos que incurran en actos vandálicos, y queda como muy en el aire qué significa exactamente los actos vandálicos. Ya hoy la Universidad Nacional Autónoma de México ha dicho, ha emitido un comunicado. Dice, pues para un poco desincentivar rápidamente, leo la atención, dice, en atención a las inquietudes que se han manifestado sobre este artículo, el rector Leonardo Lomelí Venegas convocará a la Comisión de Legislación Universitaria para revisar la redacción del mismo con el propósito de evitar cualquier tipo de ambigüedad que pudiera interpretarse como afectación a la libre expresión y manifestación de las ideas de la comunidad universitaria y a su derecho de protesta. Daniela. No, pues el rector de la universidad, al estilo de Donald Trump, ¿no? Dijo, para estar a tono, utilizo el tema del narcomenudeo para aplicar leyes que fastidien a la comunidad. Es más o menos el símil de lo que hace Trump con el tema del narcotráfico para deportar migrantes. Me parece que es un desacierto enorme, que es no estar escuchando nada de lo que son las demandas muy legítimas de la comunidad. Nosotros lo hemos estado siguiendo, creo que ya desde casi del inicio, más de un mes, hemos estado publicando una serie de trabajos sobre el tema, y me parece que sus demandas son muy claras. Primero, el tema de los comedores, que tienen absoluta razón. Dicen, bueno, así como en la UAM se subsidia, como en algunas facultades se subsidia, nosotros necesitamos también un subsidio a la alimentación porque estamos aquí todo el día, y tienen toda la razón, y a eso se le suman los de las escuelas que no están en Ciudad de México. En otros años hemos discutido mucho el tema de los ingresos, y hay gente que dice, no, sí, la universidad, la UNAM se ha hecho su esfuerzo por llevar escuelas hacia afuera de la capital del país, pero los estudiantes quieren venir acá y quieren venir a CEU y no caben, ¿no? Ese ha sido el argumento de algunas personas que he escuchado, y dices, no, es que escucha los testimonios de los jóvenes, por ejemplo, de la escuela de Mérida, que están literalmente en la selva, no tienen facilidades de transporte, no tienen facilidades de alimentación, no tienen facilidades de seguro médico, de doctor,
en un lugar que está ahí en medio de la selva, y dicen, no, bueno, por supuesto que quieren venir a la Ciudad de México. Si uno compara CEU y las instalaciones y lo que pueden tener con lo que pueden tener los de las FES que están en las zonas más periféricas, y a su vez de estos, de lo que tienen con las escuelas que se han creado en los últimos años de la UNAM en otros estados, pues entiendes por qué quieres venir acá. Entonces, primero es que hay que escuchar sus demandas, que son súper legítimas, porque necesitan tener ciertas facilidades para poder estudiar. Lo segundo era que se le fueron sumando a estas cosas que fueron empezando, sí, primero en algunas escuelas. Me parece que también una de las iniciales fue arquitectura, justo por el tema de que está concesionado y a quién está concesionado la cafetería, o unas facultades que ni siquiera tienen, por ejemplo, se le sumó el tema de algunos posgrados donde se cobran las inscripciones, se cobran la posibilidad de estudiar posgrados, algo que no debería hacerse, y también el tema de que no se ha resuelto el asunto del porrismo, y ha habido agresiones a estudiantes en distintos lugares que no han sido atendidas. Entonces, creo que van sumando una serie de cosas que el rector lo que tendría que hacer es sentarse a escuchar lo que la comunidad le está pidiendo y no reaccionar tratando de generar un discurso de que, bueno, vamos a endurecer la ley para evitar que haya narcomenudeo acá y de paso, pues, correr a todos los que cometan actos que no son propios en su ambigüedad, ¿no? Muy mala reacción, no podíamos esperar una cosa distinta, creo, de este rector, que no ha demostrado ser precisamente sensible, pero tampoco una cosa tan fuera de la realidad. Entonces, pues vamos a ver ahora con qué nueva cosa nos salen. Así es. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, hablando del tema, pues un maestro de la UNAM, que es Jorge Meléndez. Jorge, nos dicen un par de cosas, además de tus comentarios. Dice Giovanni Hernández, los comedores son negocio del Estunam, pero eso no lo van a mencionar. Bueno, como no lo sabemos, queremos preguntártelo en este sentido. Y hacia dónde ya la universidad ha hablado. Y como decía Daniela, hablan de estos actos de vandalismo y también mencionan la palabra de personas que estén involucrados con narcomenudeo. Pues obviamente es un delito, ¿no? Y no porque estén en la UNAM, o sea, quien sea responsable, pues tiene que ser castigado, pero no utilizar el argumento para criminalizar al resto de los estudiantes. Bueno, yo quisiera decir que este movimiento está justamente en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Por qué los muchachos se levantaron? Acaba hace poco tiempo de entrar un nuevo director llamado Alejandro Chanona, que por cierto era muy ligado a Dante Delgado Ranauro en el MC. Y este señor mandó borrar todos los murales que hicieron los chavos ahí, lo cual me parece una aberración absoluta y una falta de decencia de un director. Y obviamente los muchachos se indignaron y pararon ahí. Creo que debe ser algo importantísimo, porque en esa facultad hicieron murales las mujeres, justamente por sus reivindicaciones. En esa facultad hubo desde los primeros tiempos tendederos para acusar a los maestros que querían abusar de las muchachas o que las bulleaban o que las insultaban y demás. Entonces, la Facultad de Ciencias Políticas Sociales está viendo este problema. Entrevistaron también en este espacio de Aristegui a un muchacho que da fe de cómo está la situación en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que es un horror. No podemos tener facultades ahora como las teníamos hace 40 o 50 años. Son facultades que se han ganado con un esfuerzo grande. Segundo lugar, las autoridades universitarias, los anteriores rectores,
borraron todos los comedores. Había incluso un comedor central en la universidad a precios muy baratos, atendidos por personas de la propia universidad y demás. Y en efecto, empezaron los rectores universitarios a darles negocios. Si ustedes van a un campus que tiene la PAUNAM, es un negocio gigantesco de restaurantes, de fiestas y demás. Y también a la SUNAM, que es un sindicato que de haber sido un sindicato democrático, combativo, que luchaba, se ha convertido en un sindicato que solamente pelea por aumentos salariales, por plazas para sus cuates y demás. Ante esta circunstancia, yo creo que no solamente en la UNAM, sino en toda la educación superior, ya planteaba Daniela lo que pasa en Mérida, pero pasa en todas partes y pasa, por ejemplo, en la UAP. La Universidad Autónoma de Puebla tiene un hospital universitario donde van los maestros, los administrativos, pero no tienen acceso a los estudiantes. Y los estudiantes hacen ahí su servicio social. Entonces, tenemos una educación superior que se fue privatizando, se fue haciendo de concesiones entre grupos importantísimos. Bueno, la Universidad de Guadalajara tendrá la feria más importante en español del libro, pero era un negocio de los señores Padilla. O sea, tenemos por un lado, por otro y por otro, este tipo de cuestiones. Hay una huelga larga ya en la Universidad de Chapingo que nadie habla. Ya en la Universidad de Puebla parece que se iba a levantar la huelga y volvió a tenerse porque los muchachos piden cosas muy sencillas, que no les cobren cuotas, ni siquiera para inscribirse en la posibilidad de entrar a la propia universidad. Si tú quieres entrar a la UAP, tienes que pagar una cantidad por el examen que te hacen. En fin, tiene que ser una situación diferente. Yo creo que ahí podría echar muy bien la mano la señora Rosaura Ruiz, que fue directora de la Facultad de Ciencias y que está en Ciencias ahora, una cuestión de ciencias con Claudia Sheinbaum Pardo. Pero es un panorama muy difícil y muy largo de explicar en este momento. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Y miren, también ahora sí que nos señalan que también, por varios comentarios que nos hacen en el chat y también confirmando, hay 9 escuelas en paro en el Instituto Politécnico Nacional, aún no han convocado a paro general, los alumnos o agrupaciones andan en eso, pero los docentes y personal de apoyo todavía no declaran esta situación. Y también enseñarles esta imagen, miren, hablando de comedores y de cómo hay diferentes escuelas públicas o casi públicas de nivel superior. Está la UAM, este es el menú del día del mes pasado. Lentejas, o sea, para ver que también hay otros comedores que son muy accesibles. Lentejas 3 pesos, arroz amarillo 3 pesos, pollo a la crema poblana 7 pesos, esquites 10 y zanahoria y pepino 7. Así que también hay grandes, digamos, hay menú y comida, comedores accesibles para las y los universitarios. Así que no sé. Hasta en el Ibero. Es mejor el comedor en el Ibero que en la UNAM. Qué contradicción, ¿no? Así es, así es. Y bueno, seguramente este tema pues dará más de qué hablar durante esta semana y ojalá que los alumnos pues primero se evite esa criminalización, se aclare, se subraye y sobre todo que el tema de los comedores es importante, decíamos la semana pasada, en muchos o esta comida o esta beca de alimentos que es lo que les dan en algunas escuelas en la universidad, es la diferencia entre seguir y no para muchos estudiantes que son foráneos. Es la diferencia de terminar o no una carrera cuando tienen
cargas académicas pesadas por la mañana y por la tarde, y que trasladarse y gastar, pues no es la mejor opción en la Ciudad de México. Y bueno, lunes negro con todos estos datos, lo que tenemos, la amenaza de Trump a China con los aranceles adicionales del 50%, si no retira, dijo, a más tardar mañana, las tarifas del 34% que prevé aplicar en Estados Unidos o a Estados Unidos, y también ya ha respondido la Comisión Europea, tarifas del 25% a Estados Unidos sobre ciertos productos en respuesta a las tarifas de Trump al acero y al aluminio. Yo decía al inicio del noticiero que a veces ya no sabemos si pedirle a un economista que nos venga a dar un punto de vista o a un psiquiatra. Salvador, ¿qué piensas? Sí, creo que sería una muy buena mesa, un psiquiatra, un economista y un vidente para saber qué va a pasar en el futuro cercano con Donald Trump. ¿Médium o astrólogo? Exactamente, sí. Muy bien, hay quienes están siguiendo el signo zodiacal de Trump todos los días, consultando a brujos, etcétera. Bueno, me parece varios economistas que he leído tanto nacionales como de Estados Unidos o de Europa, que hablan de un problema grave de que pueda haber una recesión mundial si no se detienen la escalada de lo que se le ha llamado la guerra arancelaria mundial. Una de las más preocupantes es los aranceles que le pone Trump a China, China le pone a Estados Unidos amenaza con subir los aranceles, la Unión Europea fija una posición también de colocar aranceles a los Estados Unidos. Sin embargo, me parece que uno de los asuntos más interesantes analizar los tiene el propio Donald Trump en su país de manera interna. La presión de los empresarios hacia Donald Trump es cada vez mucho más fuerte. Esta poderosa Cámara de Industriales o de Comercio, con la que Trump ya en el pasado se ha enemistado y le ha retirado su apoyo y le retiró su apoyo en aquella elección que perdió frente a Joe Biden, es una de las presiones articuladas más fuertes, porque los empresarios le hacen notar el daño que están sufriendo las empresas estadounidenses por estos aranceles, los grandes riesgos de inflación, por no decir, no, más bien hay que añadir lo del lunes negro, lo del jueves negro, que es la pérdida en las bolsas de valores de muchísimos países del mundo, de orden de 5 o 6%, andan hoy en México de 4% en cuanto a todo esto en números negativos, en Europa, en Asia, es decir, hay una medida y una bravuconada económica que está causando muchísimas pérdidas y donde las ganancias, pocos subrayan cuáles serán esas ganancias que se están obteniendo a partir de estas medidas de Donald Trump. La presión que tiene interna, incluso de senadores trumpistas, republicanos, y están dibujando una medida de rechazo desde el Congreso estadounidense a las medidas o a frenar las medidas que está teniendo Donald Trump. Tiene en su contra una facción del Partido Republicano en el Congreso, tiene en su contra a los empresarios de todos los niveles de su país, tiene en su contra la comunidad internacional, tiene en su contra aliados como Elon Musk, que también ha dicho, no, bueno, hay que revisar estas tarifas, no se le cobren mayores tarifas a la Unión Europea, por ejemplo, han bajado las ventas de Tesla, han caído las acciones de las empresas de Elon Musk. Hacíamos un cálculo hacia finales de marzo, ahorita habría que actualizarlo. Solo Elon Musk y sus empresas habían perdido 100,000 millones de pesos
desde que llegó Trump al poder. Es decir, su aliado principal, que ya se dibujó la idea de que en un breve periodo de tiempo saldría del gobierno, de las acciones que está tomando dentro del gobierno de Donald Trump. Entonces, el nubarrón de presión frente a Donald Trump es cada día más fuerte, y me parece que tiene que moverse hacia una flexibilización de esa política tan agresiva de aranceles. Y finalmente diría, esa respuesta de Donald Trump en redes sociales en las que les dice, sean firmes, aguantemos, vamos a ganar los abusos contra los Estados Unidos, pues es muy ideológico, muy de échale ganitas, ¿no? Es cuando la gente, los empresarios están perdiendo dinero, los senadores están viendo que van a perder votos en las próximas elecciones a las que se presenten. Donald Trump está acabando su tumba en su política arancelaria. Gracias, gracias, Salvador Frausto. Lila Riux se enoja y dice, en Dios no creen, pero en brujas sí. Pues obviamente estamos bromeando un poco, pues porque para relajarnos, el peso en 20.70 no es algo como para estar ya bastante negro, es el ambiente económico. Daniela Pastrana, nos han caído las acciones de los Estados Unidos este lunes, luego de que Trump pues anunció aplicar estos aranceles adicionales al 50% en China a partir del miércoles, y el país no retira su aumento arancelario en los Estados Unidos. Y unido a esto y a los símbolos que maneja Donald Trump en ese mensaje en el Congreso de salvar a la nación, este papel de víctima, ahora quiere celebrar el 14 de junio su cumpleaños, y aprovechando que es una fecha histórica, el 14 de junio quiere hacer un gran desfile militar. ¿Qué nos espera en estos momentos con un personaje como Trump? Mira, quiero hacer alusión a un tuit que vi que escribió César Pineda, que decía, la locura arancelaria de los caprichos del mandarín norteamericano oculta la locura librecambista de los caprichos del mercado globalista. La primera nos muestra cuánto depende el mundo de la voluntad estadounidense. La segunda nos muestra cuánto depende el mundo de la voluntad de los inversionistas. Ambas develan que cada quien manda en el que quien manda en el mundo no son las democracias liberales representativas, sino los estados hegemónicos y el gran capital. El rey está desnudo, bienvenidos al desierto de lo real. ¿Por qué me llamó la atención? Porque creo que de pronto parece que, o sea, Estados Unidos está como destruyendo a masazos algo que ellos crearon, o sea, algo que ellos diseñaron, algo frente a lo que algunos nos opusimos mucho hace ya como 30 años, este modelo integracionista que en realidad de pronto te dicen es que ayudó mucho y mejoraron las condiciones de vida de la gente, y tú piensas cómo vivía la gente hace 30 años, cómo eran las jubilaciones, cómo eran los accesos a educación, a salud pública, y te das cuenta que en realidad las condiciones materiales de la vida de millones de personas en el planeta no mejoraron con ese modelo, y al final de cuentas terminaba siendo insostenible, terminaba siendo ultra mega ricos a un puñado de personas y mandando a la miseria a la mayor parte de la población, una desigualdad enorme. Ahora, eso que teníamos, que es lo que todo el mundo que dice que ya cambió, pues no era nada bueno en realidad. El problema es cómo lo está desmontando, porque tampoco está poniendo tablas de salvavidas, ni salidas, ni posibilidades de reacción, simplemente está rompiéndolo a masazos, algo que digo, bueno, pues ya, porque tampoco no les funcionó, por eso el discurso de Trump. Ay, parece que se nos fue Daniela. Daniela, no sé si... Fue la invocación a hacer el mal y a las brujas. En negro a todos.
por hablar. Exactamente, dijeron, bueno, ahora, ¿no? Por estarnos invocando a los demonios, pues ahí están, ¿no? Nos castigó el diosito del internet. Así es. Dani, cerramos tu idea, perdón. Casi Sí, te escuchamos todo, fue fracción de segundos. Básicamente era el asunto de que eso que teníamos no había generado incluso, que es lo que le dio posibilidades de triunfo a Donald Trump, porque tampoco le había ido bien a la clase trabajadora de Estados Unidos, ni de Estados Unidos ni del resto del mundo. Y ahí es donde entró el discurso de Donald Trump antisistema, y ahí es donde entra el discurso de Milei antisistema, y ahí es donde entran muchas cosas, porque ese modelo no estaba funcionando. Ahora, esta forma de derrumbarlo así, pues que nos va a afectar a todos de un modo o del otro, esta guerra comercial sin sentido, pues tampoco puede ser ninguna noticia buena, ¿no? Ni ninguna forma buena de cerrar como ese matrimonio tóxico que no estaba ayudándole a nadie a mejorar sus condiciones de vida. Pero bueno, pues así estamos, en esas estamos. Creo que una respuesta buena, o sea que México ha dado una buena respuesta, y ya lo he dicho en otros espacios. Vamos a ver, en México los empresarios mexicanos van a tener ahora la tarea de demostrar que sí son patrióticos, como han dicho que son, ¿no? Porque pues la apuesta va a tener que ser diversificar a otros compradores, apostarle a la inversión interna, todo lo que está en el Plan México, y eso va a implicar la concurrencia de muchos esfuerzos acá en México, que pues esperemos estar listos, ¿no? Así es. Gracias, Daniela Pastrana. Jorge Meléndez, en este romper de la alianza del imperio, el imperio en los Estados Unidos, destruyendo pues las bases de su sustento, rompiendo estas alianzas, fortaleciendo a sus enemigos, pareciera que esto va enfilando a los Estados Unidos a un precipicio y a este poder que tiene. Pues no pareciera, ya va, y no lo digo yo, lo dice además un economista que no tiene nada de marxista, pero es un señor muy serio que se llama Richard Wolff, que hay que ver cómo señala que Estados Unidos está acabado. Que Estados Unidos, que fue el gran imperio desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, no tiene posibilidades de competir ni con los BRICS, ni con China, ni con otros países. Y que Europa, en los países europeos, el problema es que hay también muchos broncas internas. Vemos Francia con María Le Pen y vemos España como hay dificultades con su gobernante y la ultraderecha, etcétera, pero que los BRICS se abren el paso, que China será pujante, que Rusia seguirá siendo la potencia militar mundial y que Estados Unidos, a pesar de sus 750 bases en el mundo militares, no tiene posibilidades de levantarse y que el señor Donald Trump hace tales errores como ponerles aranceles a las islas antárticas Heard y McDonald. Hay un cartón hoy de Rocha sensacional. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, en efecto, el gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, tiene un doble problema. El problema del señor Donald Trump, porque estamos muy enlazados con Estados Unidos, y el problema que decía Daniela Pastrana, ¿serán los empresarios mexicanos verdaderos nacionalistas? Yo lo dudo mucho. Y voy a dar nombres simplemente. Germán Larrea y sus contaminaciones en el río Sonora que no ha resuelto, Ricardo Salinas Pliego, y podemos seguir con todos los empresarios mexicanos que, eso sí, van a Palacio Nacional, escuchan, aplauden, dicen que ahora sí van a invertir, pero cuando no se les pone la mesa y todo a la mano, pues no le entran a invertir, que es lo que se necesita en este país.
Si no se puede, ya lo dijo el señor Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, tenemos que ser autosuficientes en esos, ya vimos arroz, trigo y demás, con Temec o sin Temec. Si no somos autosuficientes, pues estamos fritos. Es Jorge Meléndez. Y bueno, ya estamos en el cierre de esta mesa. Ahora sí, postrecito de un minutito, Salvador Frausto. Claro, sobre este mismo tema, me parece que el camino de negociación con Estados Unidos, el ejemplo lo están poniendo México y Canadá. Es decir, el modelo de negociación que han tenido México y Canadá con Estados Unidos tienen la ventaja de ser socios comerciales en América del Norte, por supuesto. Sin embargo, es un modelo en el cual ha habido una intensa negociación a puerta cerrada, muy enérgica, muy activa, en la cual funcionarios de México y de Canadá han viajado a los Estados Unidos, funcionarios de Estados Unidos han viajado a México, funcionarios de México y de Canadá han estado en constante negociación en estos dos frentes principales, en el económico, que tiene que ver con las aranceles y los asuntos de comercio bilateral o trilateral, y los asuntos que tienen que ver con seguridad. Me parece que ese modelo de negociación está dándole una lección a otros países del mundo, está marcando el camino, porque ha sido un modelo exitoso, el de la presidenta Sheinbaum y sus contrapares, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Canadá, que tienen ellos en Canadá un nivel de confrontación un poco mayor que el de México, por supuesto, porque vienen a elecciones, y en elecciones confrontar a Trump ahorita es la moneda de oro. Claudia ganó con 60% de los votos y hoy tiene 80% de aprobación. Igual pasa con otros líderes mundiales que han confrontado a Donald Trump y crece su popularidad. Entonces, me parece que el modelo de negociación a puerta cerrada de México y Estados Unidos y Canadá está marcando huella y ya está siendo estudiado en muchas partes del mundo. Hay registro en la prensa estadounidense y europea sobre cómo han celebrado las acciones de la presidenta frente al torbellino irracional que es Donald Trump. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana, tu postre. Sí, fíjense, yo les quiero dar un par de datos nada más, así como de postrecito, y hacer una invitación. Uno de los datos es sobre el tema de justamente del Parque Bicentenario. Estaba viendo que la concesión que tienen autoriza 10 eventos por año a cambio de 1.271.000 pesos. Si hacemos la cuenta de lo que ganan por cada uno de estos eventos que organizan, pues veremos que sí, las ganancias que tienen son muchísimo mayores de lo que pagan por la concesión, como ocurre con un montón de concesiones que se han dado de bienes públicos a estas empresas. Ese es un dato. El otro dato, ahí un poco para ponerle ahí un poco de polémica a lo que nos decía Salvador con el tema de Elon Musk. Efectivamente, Tesla ha perdido, pero la empresa espacial SpaceX, también de Donald Trump, obtuvo un contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos por valor de casi $6,000 millones, ¿no? Para que la empresa se convierta en la principal contratista de lanzamientos espaciales de Estados Unidos. Entonces, va ganando unas, va perdiendo otras. Hay que estudiar muy bien qué está pasando en Estados Unidos, porque efectivamente está afectando a algunos grupos empresariales, pero está beneficiando a otros con el desmantelamiento, aplicando la motosierra a la parte del Estado, ¿no? A los beneficios sociales que tenía, y se están entregando. Entonces, este último dato lo tenemos en una nota de Diario Red, y ahí nada más es el comercial y la invitación a que pasen a ver Diario Red América Latina. La verdad, hemos estado publicando piezas bien interesantes con esta perspectiva muy latinoamericana, muy global, muy internacional y muy de izquierda. Gracias, Daniela Pastrana. Tu postrecito, Jorge Meléndez.
Pues yo no creo en los brujos ni en los adivinos, y como soy ateo, ni en Dios, pero sí creo en los libros y creo que hay que releer bien a Karl Marx, pero si no quieren, hay otros autores que se llaman Jean Baudrillard para saber cómo está pasando esto que estamos viendo. Buyu Chang, un reciente coreano que ha hecho una obra magnífica. Su libro más reciente es Homo Die. Fue Jorge Meléndez, parece que se fijaron que fue cuando dijo Karl Marx, así que algo pasó, parece que me quedé sola de nuevo, algo pasó por allá, sí me siguen viendo, a ver en la producción, ¿estoy bien? ¿Me están viendo bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Qué lástima, ya estábamos en el postrecito, a ver, vamos a ver, perfecto, perfecto. Algo pasó ahí, con los compañeros de la mesa, empezamos a perder a Jorge Meléndez y después ya de plano se quedó congelado. Daniela Pastrana y Salvador Frausto, parece que por ahí se ven negros, o sea, la pantalla negra. La pantalla negra. Ya estábamos cerrando. Una gran disculpa por esta falla del internet. Miren, nada más vamos a poner a Jorge Meléndez para que sepan que ya no lo vamos a regresar con él. Está ahí también Daniela Pastrana y Salvador Frausto. Nada más los ponemos para ya despedirnos, por favor, Sebastián Enríquez. Gracias, una disculpa. Estas cuestiones del internet no tienen palabra. Gracias por esta vez, espero que me estén escuchando, me alcancen a escuchar, nos despedimos de ustedes. Gracias por estar como cada lunes.